La Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que es casi seguro que finalmente tendrá que devolver las reservas congeladas del Banco Central ruso. Ya no pueden, ya no pueden quedárselas. De acuerdo con un diario alemán, citado un documento interno inédito, se sugiere que esto podría llegar a suceder cuando finalice el conflicto con Ucrania, que finalmente parece será dentro de poco. Este asunto de la contraofensiva que va a hacer Ucrania para con Rusia, gracias al apoyo y respaldo de Estados Unidos y de su inteligencia, podría ni siquiera llevarse a cabo. No tienen las capacidades o la fuerza los ucranianos para poder realizar esta contraofensiva, a pesar de los tanques, de los casi aviones que están por llegarles a los ucranianos. Ya no pueden más contra Rusia. Y es por ello que prácticamente pues los de la Comisión Europea se dieron cuenta que Kiev ha pedido que estos fondos se utilicen para su reconstrucción posguerra. Pero el detalle es que si bien a altos funcionarios de la Unión Europea, incluida la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, han apoyado públicamente esta idea de dar el dinero a Ucrania, esto resultaría muy difícil de implementar en la práctica y probablemente esté condenado al fracaso por varios años y razones. Por ejemplo, estas reservas congeladas del Banco Central ruso, que se cree que ascienden a un total de 300 mil millones de euros, se distribuyen por toda Europa y se depositan en numerosas cuentas, a menudo sin vínculos directos con Moscú, pero se sabe que son rusos. Como resultado, Bruselas no tiene una idea clara de dónde está exactamente todo este dinero. Incluso si los altos funcionarios lograran ubicar todos los fondos, aún habría una gran pregunta sobre si el bloque puede apropiarse legalmente de este dinero y usarlo como mejor le plazca. Y si ya un año y 2 meses después no lo han hecho, quiere decir que es imposible, porque según este documento interno al que tuvo acceso el diario Welt, la Comisión Europea llegó a esta asombrosa conclusión de que las reservas congeladas no deben tocarse porque un día, cuando termine la guerra, habrá que devolvérselas a Rusia, independientemente de lo que quieran, porque solo fueron debido a las sanciones por el conflicto militar, con la idea de que al no tener dinero la guerra acabaría más rápido. El detalle, o con lo que no contaban, era que Rusia estaba preparada para eso y más. Sin embargo, porque finalmente solo está congelado, no fue expropiado como tal. Los funcionarios en Bruselas han estado tratando de encontrar todas las formas posibles de sortear los obstáculos. Una idea sería que invirtieran los fondos y transfirieran al menos los intereses acumulados a Ucrania. Pero, como están congelados, si se invierten en bonos del gobierno europeo, las reservas del Banco Central ruso podrían generar hasta un 2.6% de intereses anuales. O sea, no importa que intenten, con los intereses que se quede el Banco Europeo, dárselos a Ucrania. Pero finalmente, del dinero que se está invirtiendo, 2.6 de intereses extra se los darían o lo ganaría el banco ruso. Les estarían dando más dinero, cosa que no quieren. Esta medida extraordinaria podría ser potencialmente factible legalmente, de acuerdo con el propio medio. Sin embargo, todavía existe un riesgo muy bajo con dicho plan que puede resultar en pérdidas y, por lo tanto, ver el dinero efectivamente apostado. Ese dinero que tendrán que regresar ahora de sus propios bolsillos, porque el dinero está ahí. Pero si el que lo invierte es el Banco Europeo, tienen que regresar el dinero como tal, porque no lo está invirtiendo Rusia, lo están utilizando ellos. Con respecto a los activos de los oligarcas rusos en la Unión Europea, la Comisión cree
que algunas de esas personas hasta ahora han logrado pasar desapercibidas para las autoridades y algunos estados miembros aparentemente no tienen ese celo para perseguirlos porque no han hecho nada. Simplemente son personas ricas de hace mucho tiempo y que no tienen nada que ver con la política, pero están siendo perseguidas por el simple y sencillo hecho de ser rusos. Y dicen que no son racistas, porque incluso este tipo de persecuciones ya se están volviendo cada vez más duras, por así decirlo. Hemos visto cómo tratan a las personas rusas a través de las redes sociales, cómo los dañan, cómo los humillan públicamente y las autoridades están al lado. Nadie dice nada. Pero si le hicieras eso a un ucraniano, no, te acaban. Pero como se lo haces a un ruso, está bien, ríete incluso. Por otro lado, si se encontraran y congelaran todos estos activos, no podrían confiscarse. Esto es lo más importante. Esto solo podría suceder si probaran que los multimillonarios realmente habían cometido algún delito, un esfuerzo legal que podría llevar años en cada caso. Así que no tienen garantías tampoco para detener los recursos de todos estos llamados oligarcas rusos, multimillonarios de muchos años que independientemente si están en la política o no, no podrían saber nunca si cometieron algún delito para quitarle sus recursos. Lo mismo que pasa con Ucrania, que nunca investigaron este asunto del presidente Zelensky y su participación, por así decirlo, o cuando salió su nombre en los Pandora Papers. Lo mencionamos en un video anterior donde precisamente se habla sobre la corrupción que está viviendo Ucrania. Y aún así, aún con los datos en papel, con los datos que todo el mundo sabe, conoce, quieren entregarle más recursos económicos a Ucrania, cuando saben que Zelensky se ha dedicado a la malversación de fondos. No se sabe el paradero real de todos los recursos económicos que se le han dado. Hemos visto los casos de corrupción en su ministro de Defensa, que lo defendió a capa y espada, que cuando se descubrieron estos, llamémoslo así, inflación de precios, que se supone que compraba algunos productos que se le iban a llevar a los militares que se encuentran al frente de la batalla, elevó los costos y ese dinero se lo quedó él. Pero obviamente Zelensky lo defendió, porque alguna parte, algún pedazo de eso tenía que llegar a los bolsillos de Zelensky. Y a pesar de saber esto, de que todo el mundo lo sabe, la Unión Europea sigue con la idea de darle más recursos económicos. ¿Cuánto? ¿Cuánto estarían recibiendo ellos? La Unión Europea congeló estas reservas del Banco Central de Rusia poco después de que Putin enviara sus tropas a Ucrania a finales de febrero pasado. Moscú obviamente ha condenado estas acciones de Bruselas como un robo. A pesar de todo esto, no han podido hacer que la economía rusa colapse, como era la intención o el plan de la Unión Europea y de Estados Unidos. Sin embargo, incluso ahora, el gobierno suizo acaba de anunciar que ya no va a bloquear más activos rusos, aparte de los fondos ya congelados. Esto fue como quien dice, cuando cometió la locura del momento, cuando se unió a todo este asunto de las sanciones. Pero ahora, debido a la falta de pruebas de que estén sujetos a sanciones, la directora de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos ha anunciado que ya no van a congelar más activos rusos. Quiere decir que independientemente de lo que quiera Estados Unidos, ya no pueden contra Rusia. Necesitan devolver ese dinero, liberar ese dinero para poder empezar a hacer nuevos negocios, porque ese dinero solo está congelado, no lo pueden utilizar precisamente porque está congelado. Y a pesar de que muevan piezas, leyes y se salten algunas normas, no pueden hacer lo que más desean, que incluso la propia Ursula von der Leyen reconoció, entregarle esos recursos económicos a Zelensky, porque Ucrania
este país se ha convertido en la fábrica de lavado de dinero más grande del mundo y completamente legal, porque todos llevan y mandan dinero ahí y una vez que llega a Ucrania, si es que llega, nadie sabe dónde acaba. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.